Hola, bienvenidos a nuestra última conferencia de este segundo ciclo sobre privacidad, habeas data y protección de datos personales. En este segundo ciclo hemos tratado el tema del consentimiento como eje vertical para el tratamiento de datos personales. Mi nombre es Sol Beatriz Calle de Alemán, soy abogada, miembro fundadora de la firma Velasco y Calle de Alemán Abogados, expertos en Derecho de TIC. Nuestra sede principal es la ciudad de Medellín y hoy vamos a hablar sobre el tercer aspecto que hemos venido tratando sobre la recolección y la forma de recolección del consentimiento en este tercer escenario que supone tratamientos de datos concretos. Decíamos en nuestra pasada sesión, especialmente las que se hacen dentro de las campañas de marketing o de mercadeo, donde el tratamiento de datos tiene un objetivo fundamental, pero que va variando, va cambiando con el tiempo en función de las distintas campañas o las distintas visiones que se tienen sobre el marketing dentro de las organizaciones. Este tema puede ser de gran interés para todos aquellos funcionarios dentro de las organizaciones públicas o privadas que tengan a su cargo los temas de seguridad de la información, auditoría de sistemas, auditoría en general, jefes de cumplimiento, responsables del área de riesgos dentro de las organizaciones y, en fin, para todos los profesionales que quieren saber un poco más sobre estas nuevas reglas, especialmente en Colombia, cómo se están desarrollando y qué impacto, qué implicaciones tienen para nuestras organizaciones hoy día. Decíamos en nuestra sesión pasada que el consentimiento puede tener tres fuentes: la ley, el contrato o bien el consentimiento que se obtiene a través de formatos, a través de formularios, a través de campañas de actualización, de campañas de marketing, campañas de mercadeo para unos casos puntuales. Haciendo especial énfasis en esta tercera forma de obtención del consentimiento, vamos a reflexionar un poco sobre el contenido del decreto 1377 del año 2013, que reglamentó parcialmente la ley 1581 del 2012. El decreto 1377 fue un decreto que posiblemente generó dentro del mercado una conmoción alrededor de la actualización y de la obtención de esa autorización en relación con los datos que hasta ese momento se habían recolectado por las organizaciones. Básicamente, la norma nos está diciendo tres formas de recolectar el consentimiento. El consentimiento se puede otorgar de manera escrita, esto es, bien a través de un medio físico o bien a través de un medio digital, como el que otorgamos en formularios preimpresos, o el consentimiento que se otorga a través de medios virtuales, a través de un clic electrónico, por ejemplo. Estos son ejemplos de un consentimiento escrito. Pero también se permite el consentimiento verbal, es decir, aquel que otorgamos de manera oral, donde no existe la firma de la persona, pero sí su autorización para el tratamiento a través de medios orales, casos en los cuales vemos el consentimiento, la autorización que se puede recolectar a través de un call center, a través de un contact center, cuando tenemos una aproximación con la persona o con la organización por esta vía, y se otorga el consentimiento de esta manera. El decreto 1377, además de que permite la obtención del consentimiento de forma escrita y de forma verbal, aspecto más o menos pacífico en el resto de legislaciones del mundo y especialmente en Colombia, admitió una tercera posibilidad para recolectar el consentimiento.
y habló de la conducta inequívoca de las personas. Es decir, de que el consentimiento también puede emanar de una especie de autorización corporal de una conducta de las personas que permita al receptor de esa conducta concluir que en efecto el ciudadano o el titular de los datos está dando su autorización para ese tratamiento. Piénsese, por ejemplo, en el acceso a un edificio que tiene monitores de videovigilancia, donde se está advirtiendo al ciudadano que se van a captar sus datos y el titular del dato, siendo previamente informado sobre la existencia de estas cámaras, ingresa al edificio. Esto supondría, en este caso, a mi modo de ver, una conducta inequívoca de la persona que al ingresar al edificio y previamente informado sobre la existencia de estas cámaras, accede y con su comportamiento está otorgando, mediante una conducta inequívoca, su autorización para que el consentimiento quede allí grabado. De estas formas, ¿cuál puede ser la mejor? No podríamos decir, y sin duda sería equívoco decirlo, cuál es mejor o no. Lo cierto es que tendremos que pensar en cada caso y acorde con la finalidad del tratamiento, cuál es la manera adecuada e idónea para yo poder recolectar y tener el consentimiento de los titulares de datos. Lo que sí es importante tener como criterio, y esto porque es una exigencia legal que se le hace al responsable del tratamiento de datos personales, es la prueba del consentimiento. Es decir, cualquiera de las formas por las cuales estemos pensando hacer la recolección o actualización de autorización en relación con los datos que estamos tratando dentro de una compañía o dentro de una organización, lo que tendremos que pensar es cuál es la forma idónea a través de la cual yo como organización tengo la capacidad patrimonial, tecnológica para guardar este consentimiento y probarlo cuando el ciudadano así lo requiera. Es decir, debemos recordar que uno de los derechos que tienen los titulares de los datos es poder solicitar el consentimiento en cualquier momento a la organización que está en contacto con él. Si un ciudadano solicitara hoy a una de nuestras organizaciones el consentimiento para el tratamiento de datos que estamos haciendo, tendríamos que estar en la capacidad tecnológica para poder demostrarle que lo tenemos. Esto supone que si estamos recolectando el consentimiento de manera escrita, yo deba tener una forma de gestionar estos documentos. Si es oral, una forma o unas grabaciones para poder tener claro dónde tengo este consentimiento. Si es a través de una vía electrónica, ¿cómo puedo manejar técnicamente el clic electrónico como expresión del consentimiento? Y quizás la más difícil de las pruebas estaría en la prueba de esa conducta inequívoca que el ciudadano expresa con su gesto corporal para poder otorgar la autorización. En el ejemplo que les he puesto, el de las cámaras de videovigilancia, es posible que sea mucho más fácil probar este tipo de consentimiento. Pero por fuera de otros casos donde quisiéramos adoptar las conductas inequívocas de los ciudadanos como una forma de consentimiento, lo cierto es que requeriríamos de grandes volúmenes de espacio digital para poder almacenar o esas imágenes o esa forma de probar el consentimiento basado en los gestos o en las conductas de una persona, el titular de los datos. Ahora bien, el decreto 1377, además de hablar sobre estas tres formas de recolección del consentimiento, adicionó una serie de circunstancias o de situaciones que posiblemente en el año 2013 vivieron todas las organizaciones en Colombia, con los avisos de prensa y con toda la cantidad de correos electrónicos
que empezaron a llegarnos de todas partes, muchas veces sin ni siquiera conocer quién tenía los datos nuestros, o porque estos datos se encontraban en tratados, estaban siendo tratados por empresas que posiblemente no tenían ninguna relación con nosotros. Y fue efecto de estas normas que trajo el decreto 1377, que creó una especie de estado de transición, de manera que las organizaciones pudieran legalizar, si me permiten la expresión, aquellos datos que se estaban tratando hasta ese momento, pero que por supuesto no estaban acondicionados ni cumplían con las normas de protección de datos personales que para este momento están vigentes en Colombia. ¿Qué hacer entonces con todas estas bases de datos? ¿Cómo recolectar el consentimiento, que es la regla general, que es la premisa fundamental de todo tratamiento de datos personales? Y entonces el decreto, tratando de generar un espacio propicio para las organizaciones, trajo dos excepciones en relación con las cuales se podría acudir a otros mecanismos distintos para obtener el consentimiento en relación con cierto tipo de datos. Hizo referencia entonces el decreto a dos casos especiales: aquellos donde se tuvieran datos inexactos, es decir, no se pudiera localizar al ciudadano para poder obtener su consentimiento en alguna de las formas en las que ya hemos hablado, esto es, o por escrito, verbal o a través de una conducta inequívoca, o bien nos encontráramos en una situación de inminente riesgo económico o desequilibrio al tratar de implementar dentro de la organización todo un proceso de autorización de tratamiento de datos que por supuesto podría poner o desestabilizar a la organización. Decía el decreto que en cualquiera de esos dos casos se habilitaba a las empresas para que pudieran sacar avisos en prensa comunicando a los titulares de esos datos concretamente que la empresa los estaba tratando, cuál era su política de tratamiento y, en fin, avisando a las personas sobre este tipo de tratamientos. Después de hacer el aviso, las personas tenían 5 días siguientes para poder decirle a la autoridad de control, esto es, a la Delegatura de Protección de Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por qué habían acudido a estos mecanismos. A mi modo de ver, las dos reglas no fueron entendidas adecuadamente dentro del mercado, porque ni todo el mundo tenía la obligación de sacar este aviso, como en efecto sucedió, y solo aquellos que estuvieran en estos dos casos y eventos concretos debían hacerlo. Quienes acudieron a los datos inexactos o incompletos tenían que ser además conscientes de que solo se estaban refiriendo a ese tipo de datos y no al resto de datos que se manejan dentro de una organización. Y lo segundo que debimos haber tenido en cuenta era si el consentimiento que yo necesitaba para tratar los datos como organización podría estar enmarcado o en la ley o en el ámbito de un contrato, y por tanto no era mi caso hacer una campaña de actualización. Desafortunadamente no lo entendió así el mercado, nos vimos inmersos de avisos y además de correos electrónicos, que quizás a mi modo de ver es la norma más polémica de este decreto 1377, porque permitió que a través de correos electrónicos igualmente se diera aviso a los titulares de los datos que se estaba haciendo un tratamiento de datos con las finalidades que se exigía se dijeran o se contaran a los ciudadanos y a las personas, a los titulares de datos sobre esto. Lo que definitivamente fue desafortunado dentro de la norma fue que la misma indicara que si 30 días siguientes, a los 30 días siguientes del envío del correo electrónico, las personas no habían respondido, se podría continuar con el tratamiento de los datos personales. Esta norma, como sabemos, fue demandada ante las instancias judiciales por una razón sencilla, porque ya la Corte lo había dicho en todas las sentencias sobre las que ha tratado el tema del consentimiento, y también la ley
1581 fue muy clara en decir que el consentimiento debía ser previo, expreso e informado. Es decir, un consentimiento tácito, el mero silencio de la persona, no legitima en Colombia el tratamiento de los datos personales. Y aunque la norma lo permitió, norma demandada, bastante cuestionada y a mi modo de ver inconstitucional, no podemos pensar hoy, y es un llamado de atención a todas las organizaciones públicas o privadas, que con el envío de estos correos electrónicos o con aquellos avisos que sacamos pensando que era la forma de poder legitimar el tratamiento, hoy estemos cumpliendo con las normas de protección de datos personales, porque no es así. Esto lo que nos obliga es a que reflexionemos de manera consciente y juiciosa, no solo sobre los datos que tenemos y sobre el consentimiento que necesitamos de ellos, sino que avancemos en la buena práctica de empezar a hacer un levantamiento sobre nuestras bases de datos, saber qué principios se le aplican de la protección de datos y poder dar una respuesta especialmente a esos ciudadanos de los cuales tratamos datos y que están necesitando en estos tiempos una gran tranquilidad de parte nuestra en cuanto a que los datos se tratan de manera segura, confiable y con su plena autorización. Es todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por compartir con nosotros nuestras conferencias. Los invitamos desde ya al tercer ciclo de conferencias sobre el cual vamos a tratar el tema de la nueva reglamentación, el nuevo decreto que ha salido en mayo de 2014 sobre el registro de bases de datos para que continuemos actualizándonos y conociendo un poco más sobre estos temas que hoy impactan muchísimo a nuestras organizaciones y en relación con los cuales tenemos el gran reto de volverlos una oportunidad empresarial. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Igualmente, aquí encontrarán en la parte de abajo el enlace para que puedan acceder a más información sobre estos temas. Nuevamente, muchas gracias y hasta la próxima.